Hola, muy buenas tardes. Yo voy a hablar desde aquí, no desde el podio. Como todos ustedes están, igual que yo, digiriendo, ¿no es cierto? Tiene que haber algo en el medio que nos despierte y yo voy a tratar de que mi presentación sea entretenida, lo más importante, pero además voy a tratar de dejarles algunos mensajes y la mejor manera de usar o traspasar un mensaje son las imágenes. Yo voy a hablar de una aventura. Voy a hacer dos cosas en realidad. Voy a contarles una historia. Ya que acabamos de terminar de comer, entonces rico conocer una historia. Les voy a contar una historia que además es una historia muy atractiva, muy bonita, muy impresionante. Y para mí muy entrañable porque yo fui parte de esa historia. Pero además les voy a, de alguna manera, desafiar a pensar ¿por qué hay gente que hace esto? ¿Por qué hay gente que sube montañas? ¿Por qué hay gente que cruza continentes? ¿Por qué hay gente que se trata de llegar donde nadie ha llegado? Primero, todos estamos de acuerdo que toda la gente no hace eso. Incluso estamos de acuerdo probablemente que uno en su propia vida hay momentos que está dispuesto a arriesgar y otros momentos que no está dispuesto a arriesgar. Pero esos momentos que uno está, que las empresas, que los países, que los equipos de trabajo están dispuestos a ir más allá, son sumamente importantes, porque es lo que cambia la vida de los países, de las organizaciones, etc. Entonces, después que les cuente la historia, voy a tratar de hacer un lazo, una vinculación entre la metáfora de la aventura y la vida organizacional, las empresas y los gobiernos, ¿ok? Porque es probable que tengamos mucho que aprender de el espíritu de la aventura. El espíritu de la aventura nos ayuda no solo a ponernos metas más ambiciosas, a armar equipos de trabajo mucho más potentes que son capaces de responder ante la incertidumbre, ante el fracaso. El espíritu de aventura en el fondo nos despierta y nos hace pensar que no hay un solo Everest, hay muchos Everest. Entonces, primero les voy a contar la historia y después voy a jugar con la metáfora del espíritu de aventura y lo que éste requiere para nuestra vida personal. Lo que ustedes están viendo es el Everest y yo voy a contar ahora cosas sobre el Everest, pero en realidad me voy a callar un montón de cosas. Me voy a callar casi 10 años de vida en las montañas. 2 de las fotos que hay aquí son del Perú. Cuando yo tenía 19 años saqué esa foto de ese niño caminando al interior de Huaraz, porque con un amigo fuimos a subir esa montaña muy bonita, nevada, Cordillera Blanca, se llama el Toquillarraju, y con un gran amigo, que ya se murió lamentablemente, Renzo Uccelli, disfrutamos de la Patagonia y también me introdujo al mundo, probablemente de las cosas, de las bellezas naturales más grandes del mundo, como es la Cordillera Blanca que ustedes poseen. Siempre que vengo a Perú me acuerdo de Renzo y me acuerdo de esos recuerdos entrañables de cuando tenía 20 y pocos años, ¿no es cierto?, y me dedicaba a subir montañas. Después, a través de mi vida, he hecho muchas otras cosas, muchos otros Everest. Lo de abajo que ustedes ven es en una torre muy importante, estuvimos 2 meses escalándola en la Patagonia, y lo de arriba es en Yosemite, en Estados Unidos, en el Capitán, una de las montañas más grandes, 1000 metros de desnivel. Pero no les voy a hablar de todo eso, les voy a hablar solamente del Everest. Y si me ayudan un poco con el sonido, voy a poner una música despacito atrás. Si me pueden apagar un poco las luces para que queden las imágenes, sería estupendo también. Les voy a contar cómo parte la historia del Everest, porque es una anécdota. Un tipo llega a mi casa a las 9 de la noche en el año 90 y me dice: mira, hemos fracasado los chilenos 3 veces en el Everest. En esas 3 veces habían habido accidentes, incluso había muerto un miembro de la expedición. Y esa persona que había sido el jefe de esa expedición, Rodrigo Jordán, no nos conocíamos ni siquiera, me dice: en 2 años más queremos ir al Monte Everest nuevamente. Y nos gustaría que alguien como tú, que es un escalador de paredes, de roca, esa es mi especialidad, nos acompañaras. ¿Quieres venir con nosotros? Y mira el reloj y dice: tengo que ir a una comida, así que dime rapidito. Entonces yo le digo: ok, estoy dispuesto a ir. Bien, perfecto, me dio la mano y se fue. La reunión duró 5 minutos. Yo me voy a callar qué es lo que pasa de ahí en adelante, porque estuvimos entrenando 2 años, después estuvimos 3 meses en la expedición y 2 meses en la montaña. Y yo, cuando parte este acuerdo, yo no había estado nunca en Himalaya y saqué una foto de un libro, ese es el Everest por su cara normal del Nepal, y la puse en mi oficina, la puse en mi casa, y todos los días durante esos 2 años, cuando teníamos conflictos, cuando había problemas, cuando peleábamos, yo miraba esa foto
y decía: yo quiero llegar a la cumbre del Everest. Y esto es muy importante, porque si tú no tienes gente en tu organización que diga: para mí esto es importante, para mí esto es relevante, y se despierte todos los días pensando en eso, entonces no vas a llegar ni al Everest ni a ninguna montaña. Nosotros además teníamos un montón de problemas, entre otros que no teníamos dinero, no teníamos auspicio estatal, algunas empresas nos ayudaron, y por ejemplo yo recuerdo un poco antes que se tomara esta fotografía, estábamos en Chile. Rodrigo consiguió que un banco nos diera unos créditos, yo fui a firmarlo y mientras lo iba a firmar le digo: Rodrigo, esto es 37 veces mi sueldo lo que estoy firmando acá, yo no puedo firmar esto. Y él me dice: no te preocupes, las probabilidades de morirse en el Everest son súper altas, así que tú firma, dale. Bueno, al final llegamos ahí, armamos toda esta expedición, y después nosotros organizamos la expedición desde el Nepal, pero en realidad subiríamos por China, subiríamos por el Tíbet. Y aquí atravesaríamos pueblos que a principios de siglo habían estado habitados y después se fueron deshabitando, la revolución cultural, la invasión china, etc. Y estas personas, que ¿ustedes creen que ellos entendían lo que nosotros estábamos haciendo ahí? Para nada. No teníamos ni siquiera un lenguaje común con ellos, ni siquiera un traductor. Para ellos las montañas son lugares donde habitan los dioses, ¿no es cierto? Nadie se le ocurre ir a subir una montaña. ¿Cómo haces que esa gente que abre la puerta, que contesta el teléfono, entiendan lo que tú estás haciendo, se pongan al servicio de lo que tú estás haciendo? No es fácil. Lo que uno tiene que hacer es tratar de cruzar el río, ponerse en el lugar de otro. Y de esa manera vamos resolviendo los problemas. Las autoridades chinas nos pararon, nos hicieron un bloqueo, nos dejaron 3 días. Nosotros habíamos firmado un contrato que decía que las cargas las iban a llevar los yaks, unas especies de vacas peludas, hasta la base de la montaña. Y el gobernador chino nos dice: no puedo, hay mucha nieve en los pasos superiores, así que tienen que llevar personas. Ya, ¿y cuántas personas tenemos que llevar? Unas 350. Y nosotros no teníamos dinero para pagar eso. Además, imagínense, administrar unas cuantas vacas peludas es bastante más fácil que administrar a 350 personas que no hablan ni siquiera tu idioma. Bueno, todas estas cosas las fuimos resolviendo y al final partimos caminando solo con tibetanos. No hay un lenguaje de comunicación con ellos. Nosotros hablamos en castellano, con 3 sherpas que venían con nosotros hablamos en inglés, los sherpas hablan sherpa, los tibetanos hablan tibetano. Y muchas veces uno en una lógica muy racional piensa que la comunicación son las palabras. Cuando yo estaba en el gobierno, mucha gente decía: aquí lo importante es el discurso, pero también es importante la mirada, también es importante cómo uno estrecha la mano. Esas cosas que lo aprende un niño antes de aprender el lenguaje son la esencia de la comunicación. ¿Cómo hago que otra persona que no entiende mis preferencias, que no entiende mi lógica, se ponga a trabajar del lado mío? Son los gestos, son las pequeñas cosas que esas personas van detectando que hacen que se sumen o que se retraigan de lo que tú estás haciendo. Nosotros al final caminamos con unas 120 personas que llevaban sus alimentos, sus cargas, pero además llevaban, ¿no es cierto?, las cargas que nosotros necesitaríamos para estar 2 meses en la montaña. Esto es como el descubrimiento de América, viajar con un montón de personas que no hablan tu idioma, pero que esperas que lleguen a destino. Y además vamos caminando hacia el lugar más remoto que hay en el Everest. Solamente para que se hagan una idea, esto hace casi 25 años. En 25 años, por el lado normal del Everest, han subido más de 3.000 personas. Por este lugar, solamente una expedición en 25 años ha vuelto a subir la ruta que nosotros subiríamos. Esta no es una ruta de turismo, esta no es una ruta donde haya mucha gente. Y al final armamos una relación con los tibetanos. Por ejemplo, alguien dijo: mira, yo en la noche voy a hacer un fuego. Y la gente venía. Yo canto muy mal, pero empezábamos a cantar y la gente se ponía a cantar. Teníamos que generar un lazo con ellos. Ustedes están en una transición hermosa, potente, optimista como país. ¿Cómo hacen para que esa persona que está en la sierra, como esa persona que está en un pueblo joven, hable tu mismo lenguaje? Son lenguajes diferentes, pero ¿cómo tendemos el puente? Lo que nosotros hacíamos todos los días era tratar de acercarnos, hacer gestos. Por ejemplo, un día empezamos a jugar frisbee. ¿Han jugado frisbee? Y esto volaba.
y los tibetanos eran como niños, entonces miraban el frisbee volar y decían ¡wow! 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 No entendieron bien el juego porque después empezaron a agarrar el frisbee con los cuchillos. Así que los occidentales tuvimos que, como unas ratas, meternos debajo de unas rocas grandes para evitar que los cuchillos rebotaran en nuestro cuerpo. Y al final el frisbee fue enterrado con honores por los servicios prestados a la expedición, porque había este momento de juntarnos con ellos, este momento de cruzar puentes, era muy importante. Y fíjense que cuando llegamos al final del valle, al fondo a la derecha está el Everest, nuestra cara, los jefes de las familias tibetanas en gestos nos dijeron que un grupo de ellos, unos 75, podían acompañarnos hasta la base de la montaña y llevar nuestras cargas. Y nos ahorraron más de una semana de porteos. Algunos de ustedes dirán, ¿qué suerte tuvieron? Sí, pero tú trabajas la suerte. Si tú estás permanentemente generando condiciones para que la suerte te favorezca, es probable que así ocurra. Pero si tú no estás pendiente, no estás un poco paranoico que las cosas pueden ir mal y tienes que estar siempre generando condiciones, eso no va a ocurrir. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué ir por este lado tan difícil? Si en esa época en Chile, en toda Sudamérica, nadie había subido el Everest. Bastaba con llegar arriba y uno era famoso. Sí, pero es que nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos levantar la brecha. Nosotros queríamos hacer algo mucho mejor. Ahora conversando en el café alguien decía, mira, Chile, por ejemplo, en muchos aspectos es un benchmark, es una marca para Perú. Sí, pero ustedes pueden hacerlo mucho mejor y tienen desafíos mayores en informalidad, en muchas otras cosas. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la meta que tú te propones? ¿Te propones una meta normal? ¿Subir a la cumbre? Ok, a lo mejor lo puedes hacer. Pero si subes por una ruta como la que ustedes están viendo, esta es la portada de una revista británica de diciembre anterior a nuestra partida, mucha gente en el mundo estaba mirando esta cara. Si te pones una meta como subir esa ruta, una ruta muy difícil y inexplorada, solo subida una vez antes que nosotros, en realidad el estándar que estás poniendo es mucho mayor. Lo que nosotros queríamos era eso. ¿Y quiénes son el grupo de expedicionarios? No voy a entrar en detalle en cada uno, pero somos 10 personas. 3 sherpas que están en los costados, Shuldin, Nima y Karma, un cocinero y 2 porteadores de altura. Y aquí en el medio hay 7 montañistas chilenos. Uno de ellos es el médico, el que está arriba con el gorrito, y todo el resto somos los integrantes de esta expedición. Aquí está Rodrigo Jordán, el jefe de la expedición, Cristian García Huidobro. Rodrigo era la persona que organizaba la expedición, era el líder, pero fundamentalmente porque tiene muchas habilidades naturales para armar estos equipos. Al lado estaba Cristian, que es un tipo totalmente obsesivo. A él lo único que le interesa es el cerro y la parte física, por lo tanto habían choques de personalidad muy fuertes. Aquí está Dagoberto Delgado, que era escalador igual que yo, y para quienes crean que esto es para gente joven, él es Claudio Lucero, en esa época tenía 59 años de edad. Aquí está nuestro médico, Alfonso Díaz, Buraquio, y finalmente ahí en la esquina, hace casi 25 años atrás, yo. Y este grupo que a ustedes les parece tan homogéneo, tan normal, tiene muchas diferencias. Tenemos más de 25 años de edad entre nosotros. Hay gente de la izquierda a la derecha que vive en distintos lugares de la ciudad con distintas historias de vida. La mayoría son casados, con hijos, hay solteros, hay personas creyentes, hay personas totalmente ateas. Están todas las diferencias, pero hay algo que nos une. Estas personas habían invertido 2 años de su vida entrenando todos los días de la semana y todos los fines de semana. Y cuando discutíamos de la montaña, hacíamos eso, discutíamos de la montaña. Respetábamos nuestras legítimas diferencias, vivíamos con ellas, pero éramos capaces de articular un mismo lenguaje para subir la montaña. ¿Y por qué me he detenido tanto en los sherpas, en la aproximación, en el equipo? Porque eso es la tecnología más importante para subir el Everest. Si ustedes creen que la tecnología más importante son los zapatos, la carpa, el alimento, todo eso es importante, pero ¿eres capaz de armar un equipo realmente fuerte, potente? Esta gente es una foto de 1924 y 2 de ellos, Irving y Mallory, fueron capaces de llegar a 500 metros bajo la cumbre de la montaña con esa indumentaria, con esos equipos. Entonces, ¿qué te dice esto? Que cuando quieres enfrentar metas difíciles, inciertas, grandes, lo más importante es con quiénes vas, quién es tu equipo. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es solo pasión, ganas, energía positiva.
siendo honesto, también hay energía negativa, y una energía negativa es el miedo. ¿Y qué pasa si esto nos va mal? Porque esto era evidente, nos podía ir mal. En otras expediciones nos ha ido mal. Él se llama Ed Webster, es norteamericano, y perdió parte de 9 dedos de sus manos debido a las congelaciones. Solo su compañero, Stephen Venables, británico, perdió parte de su nariz, 3 dedos de las manos y 4 dedos de los pies. Fue el único que llegó a la cumbre de la montaña y además lo hizo sin la ayuda de oxígeno artificial. En su libro escribe, de donde yo saqué estas fotos, que no le pareció un precio demasiado alto que pagar por haber subido la cara Canchún del Everest y haber regresado. Me quedo ahí y empecemos a subir la montaña. Uno se despertaba 2 personas, 3 personas máximo por motivos de seguridad. Tú partes caminando casi 1 hora y llegas a este depósito que está en la base de la montaña y desde aquí empezamos a subir. Esto, entre paréntesis, no es como en las películas que Spider-Man tira un fierro y se agarra del único fierro que hay en la azotea. Aquí uno tiene que ir con sus manos y sus pies agarrándose de las rugosidades, de las fracturas, de las grietas que hay en la roca, y de esa manera sube 30-35 metros, pone un anclaje, se asegura y el compañero que viene sube retirando el equipo, y después dejamos una cuerda fija que nos va a permitir subir y bajar de la montaña. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el resto de las personas? ¿Qué es lo que hace el resto de la expedición? Aquí no hay pega fácil, aquí no hay pega sencillita. Hay 2 que van abriendo la ruta, llevan el riesgo porque se pueden caer, están más expuestos a las avalanchas, están más tiempo en la pared, pero el resto es el equipo de apoyo, el equipo de soporte, que no se ve muchas veces. El delivery unit que está ahí guardado, pero que afecta fundamentalmente, ¿no es cierto?, la eficiencia del equipo. Los que vienen atrás son los que llevan cuerdas, los que llevan equipo a los lugares más altos y además mejoran el trazado de las cuerdas. Uno sube por donde es más fácil, pero muchas veces no es el mejor lugar. Eso lo hace el equipo de apoyo. Y ustedes ven, a poco que uno empieza a escalar, va tomando mucha altura en la pared. En el centro de la fotografía se ven unas manchas blancas, eso son unas lagunas congeladas, hacían 10, 12, 15 grados bajo cero, y ahí en esa laguna blanca que se ve en el medio está nuestro campamento base, y desde ahí vas tomando altura rápidamente y llegas a este lugar que se llama La Travesía. Está como a mitad de camino hacia el campamento 1, es el lugar donde estamos más expuestos a la avalancha, el lugar más peligroso. Ustedes ven que la nieve tiene distintas tonalidades de blanco y eso es porque recibe distintos impactos, distintas avalanchas que van cayendo durante el día. En 3 oportunidades nos atraparon avalanchas como las que ustedes están viendo. ¿Se acuerdan del 11 de septiembre? No el de Chile, el de Estados Unidos. Bueno, ahí se cayó un tremendo rascacielos, es más o menos equivalente a esto. Esto es una avalancha que viene cayendo de 2 kilómetros de altura, es una torre más grande que todo este hotel y obviamente hace una fiesta hacia abajo bastante grande. Si te pilla esa fiesta es probable que aparezca un tipo de blanco hablando mucho de tu vida y diciéndote que hay una luz al fondo y sale game over. Eso es muy malo. Si el que aparece es de rojo y sabe más de tu vida, peor. Y la foto que yo les mostraba anteriormente está prácticamente en el centro, a la izquierda de esta foto de esta gran avalancha. Después, 1000 metros sobre el campamento base, establecemos unas plataformas donde ponemos nuestras carpas y esto va a ser nuestro primer campamento. A 6.400 metros de altura, es muy alto, pero puedes digerir, puedes dormir, todavía puede funcionar razonablemente bien. Partimos siempre caminando de noche a las 3:30, 4 de la mañana, con lo cual disfrutas de todos los amaneceres y en algo la belleza va diluyendo esta sensación de exposición y de riesgo que vivimos todos los días. Y aquí cambia mucho el terreno, ya no es la pared de roca y de hielo, es fundamentalmente luchar contra la altura, la falta de oxígeno, la hipoxia, además la nieve honda. Aquí, como ustedes ven, son el tercero y el cuarto, muchas veces la nieve te llega casi a la cintura y se hace muy difícil de caminar y especialmente por la falta de oxígeno. Y además hay grietas entre medio, por eso vamos amarrados y a veces uno se cae y queda como una bolsita de té y es muy desagradable, entonces le tienes que pedir a tu compañero que te ayude a salir. Y nosotros planeábamos todo el día. Como se pueden imaginar, tú pasas muchas horas muertas, pasas muchas horas en tu campamento, esperando en la tarde, con temporal, etc. ¿Y qué haces durante ese tiempo? Nosotros éramos obsesivos de planear, estábamos permanentemente planeando.
Y nuestro plan original era montar el segundo campamento y ir directo hacia la cumbre para evitar estar a esta gran altura durante mucho tiempo. Pues bien, llegamos al campamento 2, pero el clima estaba malo. La cantidad de nieve polvo era muy grande, así que decidimos bajar. Pero fíjense, no solo bajar al campamento 1, decidimos bajar al campamento base, porque aquí podíamos digerir mejor, dormir mejor, etc. Esto es muy importante. A veces uno planea. En política, en empresa, planea cosas, pero después ocurren cosas. Y no hay que olvidarse que el planeamiento, el presupuesto, es un instrumento. Lo importante es tu objetivo. Entonces, si acá cambiaban las condiciones, nosotros rápidamente también generábamos un nuevo plan, un nuevo presupuesto. ¿Cómo vamos a subir? Y aquí decidimos cambiar totalmente nuestras reglas, bajamos a la base de la montaña y nos replanteamos toda la carrera final a la cumbre. Ya habíamos establecido todos estos campamentos intermedios, solo necesitábamos una pequeña ventana de buen tiempo, 2 días, 3 días de buen tiempo y podíamos llegar a la cumbre. Decidimos partir hacia el campamento 1 cuando todavía en esa época no había reporte de meteorológico por internet, así que era todo con barómetro y un poco achuntarle a los signos del clima. Decidimos partir al campamento 1 y esperar ahí mejores condiciones. Lo encontramos como lo ven ustedes, esto es la parte de arriba de una de las tiendas, de las carpas, totalmente cubierto de nieve. Pasamos todo el día desenterrando las cosas que ahí teníamos y nuestra estrategia acá era de números, 3 y 3. Irían 3 a la cumbre y 3 de apoyo. No hay ninguna expedición al Monte Everest que ponga a todos sus miembros en la cumbre. Es tan fuerte la falta de oxígeno que si tú cargas mochila, abres la ruta, lo más probable es que llegues al último campamento en una condición física totalmente deteriorada y tienes que bajar. Y los que vienen atrás con mochilas más livianas y ayudados de la ruta que tú abriste, esos pueden hacer el esfuerzo final, que generalmente es con oxígeno artificial, para llegar a la cumbre. Y aquí era fácil. Habían 3 que estaban en buena condición y 3 que estaban en peor condición, con lo cual tu definición era relativamente sencilla. Pero como siempre, pasan cosas, ¿ok? Y aquí se ve el temple de si tú puedes liderar bien o no el equipo. Y no me refiero solo al jefe de la expedición, sino al equipo mismo, la dinámica entre nosotros. Cuando Dagoberto Delgado nos dice yo no puedo más, tengo un dolor muy fuerte, supimos después al regreso a Chile que era la fractura de 2 costillas, él nos dice yo ya no soy un apoyo para usted, yo prefiero bajar. Y ahí él se devuelve. Y ahí empieza una conversación entre nosotros, a ratos bastante fuerte. Y la conclusión era que nosotros no podíamos ir 3 y 3, sino que solo podrían ir 2 a la cumbre y los otros 3 se tendrían que hacer de apoyo. Y esto era más complicado, porque había una persona que estaba muy bien, Cristian García Huidobro, y habían 2 que estaban bien, el jefe de la expedición, Rodrigo Jordán, y yo. Y los otros 2 irían de apoyo. Pero, ¿quién sería el segundo que iría en el equipo de la cumbre? ¿Sería Rodrigo o sería yo? Y el resto del grupo dice, esto lo tienen que definir ustedes 2. Pero no es necesario que lo definan aquí. Así que vamos al campamento 2 y ahí se definirá. Al día siguiente el frío es muy intenso, baja sobre los 18 grados bajo cero, pero una buena señal, el anticiclón estaba llegando, podíamos tener esta ventana de buen tiempo que estábamos buscando. Subimos abriendo todo este laberinto entre el glaciar a los 7.400 metros, ya esto es una altura brutal. Para que ustedes se hagan una idea, sobre los 7.000 metros de altura el cuerpo ya está totalmente imposibilitado de adaptarse, no puede aclimatarse, no puede generar más glóbulos rojos, etc. Sobre los 7.000 metros literalmente tú te estás muriendo. Y sobre los 8.000 metros, que se llama The Death Zone, la zona de la muerte, aunque uno estuviera en un jacuzzi aquí en el Swiss Hotel y te llevaran comida muy rica todos los días, tú te morirías en unas cuantas horas o en un par de días. ¿Ok? Por lo tanto, ya los 7.400 metros están en una situación muy delicada. Llegamos al segundo campamento y aquí uno no habla mucho, y las relaciones a veces son un poco bruscas, pero hay que acostumbrarse a eso también. Y yo iba moviendo cosas de una carpa a la otra, estábamos montándola y Rodrigo se abre su capucha y no crean que esto es bonito, pero se los cuento tal cual. Y yo soy muy amigo con Rodrigo, le tengo gran cariño, pero él abre su capucha y me dice, voy yo. Nada más. Yo le hice varias entrevistas después cuando volvimos a la civilización y él me decía, tu cara era una cara que inmediatamente íbamos a ir al choque, íbamos a ir a la pelea. Porque generalmente nosotros discutíamos mucho. Sin embargo, yo no le dije nada. Ahora, ¿cómo me sentí yo? Pésimo.
había invertido mucho, no solo económicamente, sino que emocionalmente en esta aventura, y en ese momento todo se caía a pedazos. Pero yo dije, ok, ¿qué voy a hacer? Si me peleo con todos, mi única alternativa es bajar, y si ellos suben, nadie se va a acordar de mí, y si ellos no suben, yo voy a ser el chivo expiatorio. Y por lo tanto, esto no tiene ninguna lógica. Así que lo que yo tengo que hacer es apoyar. Yo voy a ser Sherpa y voy a llevar la ruta, ¿no es cierto? Voy a abrir la huella hacia arriba y voy a apoyar a mis compañeros. Pero me voy a guardar una carta bajo la manga. Si yo estoy bien y nadie sabe cómo va a amanecer al día siguiente, voy a tratar de ir a la cumbre. Nunca pensé en mi mente que esto era la última palabra, pero tenía que hacer mi rol. Al día siguiente las cosas, el clima sigue mejorando. Partimos Burakio, Lucero y yo, escalando, abriendo la huella para los otros y llevándole las cargas a los otros. Nosotros no llevamos equipo para nosotros. En principio, nosotros dejaríamos estas cosas en el último campamento y bajaríamos. Por lo tanto, no había saco de dormir y tampoco había oxígeno para los que éramos equipo de apoyo. Cuando empieza a amanecer, esperamos a Lucero, que venía más lento, el que está en la foto, y cuando llega donde estamos con Burakio, él venía tosiendo, tenía sangre en la boca y nos dice, yo ya no puedo. Estoy muy mal, voy muy lento, los voy a retrasar, yo prefiero devolverme, y él muy lealmente se devolvió al campamento 2 para esperar para cuando nosotros bajáramos para prestarnos ayuda. Yo hablo por radio con el médico que está en el campamento base, con Rodrigo que venía despertándose, y les digo que Claudio va bajando, pero además les digo que yo me sentía bien y que bajo mi cuenta y riesgo, porque no había equipo para mí, así estaba pactado, yo quería quedarme en el último campamento e intentar la cumbre. Y ellos dicen, me parece bien, de a 3 tenemos más oportunidades que de a 2, así que en principio quédate. Y a ustedes les tiene que haber pasado, si han estado aquí en el desierto, en la selva o en el mar, que ustedes caminan y caminan y caminan y piensan que ahí a la vuelta de esa loma está el Collado Sur, y el Collado Sur nunca llega. En vez de demorarnos 11, 12 horas, nos demoramos 17 horas en llegar a este lugar. Llegamos de noche, estamos a 8.000 metros de altura en el Collado Sur, con equipo para 2 personas, con espacio en la carpa solo para 2 personas, oxígeno artificial solo para los 2 que van a la cumbre. A esta altura, si uno no tiene oxígeno artificial, no puede dormir durante la noche. No sé si han visto un enfermo de enfisema, tiene que estar sentado y respirando todo el tiempo. Bueno, es lo mismo. Así que para Burakio y para mí, esa primera noche fue muy dura, no dormimos, tú te permaneces haciendo respiración yoga, te centras solamente en tu respiración, y los otros 2 durmieron en su saco de dormir y con oxígeno. A la mañana siguiente, Rodrigo le ofrece a Burakio si se quiere quedar e intentar la cumbre, y él les dice que por ningún motivo, que está físicamente muy debilitado, y él baja solo a reunirse con Lucero. Y nos quedamos los 3. Y nuevamente vuelve a cambiar el plan, fíjense. ¿Por qué? Porque aquí hay un personaje clave que no es el jefe de la expedición, es el doctor. El doctor desde abajo, de manera muy socrática, nos empieza a preguntar, ¿cuánto líquido han tomado? ¿Cómo están? Y nos empieza a decir, yo creo que ustedes están muy debilitados y deberían de quedarse, deberían de derretir líquido. Hay que tomar 8 litros de líquido por persona al día, y todo eso hay que derretirlo, no se pueden digerir alimentos sólidos a esta altura. Y el doctor nos convence rápidamente de que es mejor que nos quedásemos, y que en vez de hacer el asalto durante el día, que era lo que habíamos planeado, nos fuéramos durante la noche. Y acordamos que a las 12 de la noche saldríamos hacia la cumbre de la montaña, y mientras tanto usaríamos una de las 3 botellas de oxígeno para derretir líquido, dormir un poco. Mis compañeros me dan acceso a 5 horas de oxígeno y a un saco de dormir. Yo duermo con esa dosis, ellos hacen lo mismo, y a las 10 para las 12 de la noche aproximadamente estábamos afuera de esta carpa, empezando el recorrido hacia la arista de la cumbre que ustedes veían en la foto anterior. Nosotros subimos por el lado alumbrado de la montaña, por el este, y por el oeste, que es el Nepal, donde está en sombra, mucha gente había llegado ese mismo día. Obviamente nadie sale a hacer shopping ni nada, ¿no es cierto? Así que cada uno se queda en sus propias carpas, pero cuando empezamos a caminar, hay gente que ve nuestras linternas frontales y rápidamente nos va a dar alcance. El que viene ahí es un Sherpa que viene con oxígeno, siguiendo nuestras huellas, y cuando llega nos dice que ese era un día muy bueno para llegar a la cumbre y que mucha gente iba a venir ese día. Así que aceleráramos el paso para llegar lo antes posible, porque aquí las condiciones te pueden variar en muy poco tiempo. Y empezó a aparecer un montón de gente, americanos, españoles, alemanes, japoneses. Ese día se batieron todos los récords.
17 personas llegaron a la cumbre. Hoy en día han llegado muchas más personas a la cumbre. Pero en toda esa temporada que 52 personas llegaron a la cumbre, solo 3 lo hicieron por una ruta que no fuera la ruta normal. Y si ustedes tienen muy buena vista, pero muy buena vista, verán ese picacho no es la cumbre del Everest, eso se llama la cumbre sur. Desde ahí hay que bajar y si tienen muy buena vista, como les decía, verían un puntito negro en la punta de esa cumbre. Ese es Rodrigo filmando en cine la llegada de Cristian, que estaba llegando ya a la cumbre de la montaña. Y es Cristian el que toma la foto hacia abajo. ¿Qué había pasado antes de esto? Los Sherpas nos habían dicho que venía mucha gente y entre esos, fíjense la casualidad, venía otro grupo de chilenos. Y con ese grupo de chilenos no teníamos mala relación, la teníamos pésima. Entonces Rodrigo pasa una de las 2 botellas de oxígeno, se la pasa a Cristian y en muy chileno le dice: Cristian, te vas rajado a la cumbre. Y Cristian, muy obediente, parte con una locomotora, llegó el primero ese día y habíamos acordado que el segundo, acuérdense, teníamos muchas deudas, el segundo se iba filmando la llegada del primero para vender un buen programa a la televisión y pagar nuestras deudas. Entonces en ese momento Rodrigo tomó la segunda botella y me dijo en inglés incluso: you are on your own. Es tu decisión y ahí nos separamos. Ustedes dirán, qué malo. La verdad es que para mí fue bueno. Si alguno de ustedes ha corrido, ha hecho alguna actividad deportiva o la que sea en su vida, es muy importante saber calibrar qué es lo que uno puede hacer y qué uno no puede hacer. Ser auténtico consigo mismo. Yo no podía seguir el paso que mis compañeros estaban siguiendo. Ellos habían dormido más, estaban más fuertes y me estaban forzando un paso que yo no iba a poder resistir. Por lo tanto, para mí fue muy buena esta separación porque ellos se fueron a su propio paso y yo pude mantener un paso mucho más lento, pero más acorde con mi condición física. Cristian llegó muy rápido a la cumbre. Rodrigo, esta foto, él llegó aproximadamente 1 hora después y yo llegué prácticamente 2 horas después que ellos a esta cumbre donde después de 15 años, de 3 expediciones fallidas, de un compañero de expedición al día de hoy enterrado en la base, finalmente conseguíamos llegar. Aquí en la foto, de derecha a izquierda, está Rodrigo, Cristian y yo en la cumbre de la montaña. Y ustedes dirán, bueno, y aquí se acabó, ¿no es cierto? Porque ya llegaron arriba. No, aquí lo más importante es bajar, ojalá sano y salvo, y con todas tus partes. Después de 15 horas que duró el ascenso a la cumbre y volver, este soy yo entrando a la carpa. Después de esas 15 horas, tengo congelado el rostro, no había oxígeno artificial, pasamos muy mala noche y gracias a que Rodrigo durante esa noche estuvo derritiendo líquido, él permaneció menos tiempo expuesto a la gran altura de la cumbre, él estaba en mejor condición física que Cristian y yo, pudimos mantenernos en buena condición y al día siguiente empezar a bajar. Nos tomaría 2 días bajar de la montaña hasta el campamento base, después otros 6 días volver al último pueblito tibetano y otros 7 días salir del último pueblo tibetano a Katmandú, donde después de un poco más de 2 meses volvimos a tener contacto con nuestra familia y les contamos que estábamos sanos a salvo y que todo había funcionado bien. Y para mí, de todas las fotos que les he mostrado, esta es la más importante, la foto de todo el equipo. Al regreso a lo que había sido el campamento base, solo nos quedaba esa caja de cartón que ustedes ven con comida, tuvimos muchas penurias al regreso por el tema de la comida, pero este grupo de personas normales y corrientes, que si ustedes nos ven en la calle no distinguirían nada especial, habíamos logrado una meta extraordinaria, habíamos subido la montaña más alta del mundo por su cara más difícil y habíamos vuelto sanos y salvos. Esta historia que yo les estoy contando no es para hacer una apología al montañismo. No es para que ustedes se vayan mañana a subir montaña, ni siquiera aquí en la Cordillera Blanca. Muchos ni siquiera se lo pensarían. Sino que es para algo más profundo. Es para animarlos a buscar metas altas. A buscar metas que realmente sean significativas en el distinto momento que tú vives en tu vida, en tu empresa, en tu país. Si uno no apunta a metas extremadamente altas, nunca vas a ser capaz de descubrir el talento de la gente, la capacidad, la energía, la entrega, la pasión que puede haber detrás de un equipo de trabajo. Y esto es lo central y que a mí me ha interrogado siempre de por qué hay gente que hace esto. Cada una de estas personas, ¿por qué subir el Everest? Si cada uno en su respectivo ámbito podía vivir razonablemente bien. Y yo he entrevistado, he hecho trabajo, he hecho estudios sobre gente que hace aventuras y hay 4 elementos que siempre están presentes. El primero es que aquí hay un costo. La gente a veces quiere cosas altas,
quiere llegar a lo mejor, pero no quiere hacer el esfuerzo. Incluso muchas veces en la universidad que trabajo en Estados Unidos había un seminario sobre los millennials, y muchos de ellos decían, no me quiero esforzar tanto, ya mis padres se esforzaron, ¿por qué yo me tengo que esforzar? Pero había un comentario de uno de ellos sumamente interesante y él decía, no es un problema del esfuerzo o no esfuerzo, es un problema del por qué. ¿Qué es lo que está en el fondo? ¿Por qué me voy a esforzar más? Es imposible sacar un gran grado de esfuerzo si tú no le hayas significado a la meta que estás tratando de lograr. Si ustedes le ofrecen a la gente que el plan de la empresa es sacar una ISO, es vender un 2% más de las ventas del año anterior, a lo mejor eso no es una meta tan potente. El costo que la gente, el esfuerzo que la gente hace es porque encuentra que esa meta es propia, es suya. Aquí esto no era el Everest del jefe de la expedición, esto era el Everest de cada uno de los que nosotros estamos aquí. Yo participé en el gobierno del presidente Piñera, ¿no es cierto? Y fui una de las muchas personas que él invitó del sector privado, que nunca habíamos estado en el sector público. Y de repente llegamos, porque además nuestro país había tenido un tremendo terremoto. Y esta ilusión, estas ganas de hacer algo, de aportarle al país, le aportaron una energía al gobierno cuando partió realmente gigante. No siempre apuestes a que esto va a durar los 4 años, pero al menos en ese momento inicial es muy importante porque la gente tiene que hacer un sacrificio. La persona que primero pregunta, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y dónde voy a vivir? Son gente que a lo mejor no está dispuesta a hacer el sacrificio. Necesitas una cuota de idealismo, pero también necesitas una cuota de esfuerzo, de costo muy grande. Ese es el primer elemento. Los aventureros no le tienen miedo al costo. No le tienen miedo, ¿no es cierto?, a empeñar parte importante de su vida porque saben que la meta lo vale, aunque no tengan claro que ellos vayan a llegar. El segundo elemento, aparte del costo, es la incertidumbre. Hay mucha gente que dice, no, si yo me puedo esforzar, yo puedo hacer el costo, pero asegúrame que llego a la cumbre de la montaña. ¿Cuál era la probabilidad de llegar a una cumbre como el Everest? ¿El 1%? ¿Menos del 1%? La verdad, para mí, era el más joven de la expedición, era bajísima, pero yo tenía claro que si no aportaba el 100% de mi esfuerzo en el entrenamiento y en la fase previa, no tenía ninguna posibilidad, no solo de yo de llegar, sino de que alguien de mi equipo llegara o que no tuviéramos accidentes. Hay gente que no lidia bien con la incertidumbre. Hay empresas que dicen, yo estoy tranquilo, me fue bien el año pasado, entonces ¿para qué cambiar? Sigo como estoy. Pero ¿saben qué? Hay alguien más listo en China, en Estados Unidos, en Internet, que se va a llevar tu negocio, que va a ofrecer, ¿no es cierto?, algo más barato o algo de mejor calidad. Hasta los taxistas, hasta hace poco tiempo, estaban tranquilos porque nadie los iba a tocar. Y ahora existe Uber. La incertidumbre es algo con lo que vamos a vivir cada vez más acentuadamente en el siglo XXI. Y los aventureros nunca le han tenido miedo a la incertidumbre. Saben vivir con ella, saben convivir con ella y apuestan igual. El tercer elemento, aparte de la incertidumbre, también son malas noticias, es el riesgo. Hay gente que dice, estoy dispuesto a esforzarme, estoy dispuesto a aceptar que a lo mejor yo no llego arriba, pero que no me cueste muy caro si las cosas salen mal. Aquí, en las aventuras grandes en la vida, a uno le pueden salir mal las cosas. Y las cosas en las montañas a veces salen fantásticos, pero a veces también salen mal. Hay accidentes, hay muertes, hay avalanchas, y eso no lo puedes predecir. Y desde el primer momento tienes que ser bien honesto contigo mismo. Esto va a tener un costo, esto va a ser difícil, esto me va a repercutir de alguna manera, y estar dispuesto a asumir ese riesgo. Esos 3 elementos siempre están presentes. Y falta el último, porque ustedes dirán, después de todas estas malas noticias, de un esfuerzo fenomenal, de tener incertidumbre y además de tener riesgo, ¿quién va a hacer aventura? Y viene el último elemento, el cuarto, la pasión. Si tú no crees que el objetivo realmente merezca la pena, no eres capaz, no vas a ser capaz no solo de generar esa pasión para ti mismo, sino de empapar de esa pasión a los que están al lado tuyo. Estos no son aventuras singulares, no es una persona. Yo no subí el Everest solo, yo subí el Everest en un equipo. Los países no cambian porque una persona sea muy talentosa, ni siquiera el presidente de la República, pero el talento sí está cuando se arman equipos de trabajo, se arman proyectos colectivos que la gente valora, premia, ¿no es cierto? Y incluso en los momentos de mayor dificultad estás dispuesto a seguir adelante. Eso es lo que te genera pasión.
esa pasión colectiva por salir adelante, ese optimismo que te sale por los poros y que dice que esta cosa, como es subir una montaña, lo más absurdo que puede existir en el planeta, es algo que es importante para este grupo de personas. Si tú no eres capaz de despertar esa pasión en ti mismo, no vas a ser capaz de despertarla en tu equipo. Y no se pueden hacer cosas grandes si uno no tiene un equipo de trabajo motivado y jugado por un objetivo mejor. Como les decía al inicio, mi objetivo es una excusa hablar del Everest. Mi objetivo es hablar de la aventura y de transmitirles a ustedes que cuando los países, las empresas, los equipos de trabajo tienen metas altas, se ponen sus propios Everest, entonces se despliega la mejor de las pasiones, la mejor de las fuerzas para lograr un futuro mejor. Muchas gracias por esta invitación y que le vaya muy bien al Perú.